¿Cuál es el tema? Un valiente. Cristianos extraviados. Y le compartí acerca de las 10 fuentes de engaño que hay en el mundo. Comenzando con el diablo, los demonios, los gobernantes, los líderes religiosos, los hombres, los pecadores, nuestra naturaleza humana, nuestro corazón. ¿Y qué más? Y el pecado. En la sesión pasada compartí también al final una breve explicación de lo que significa engañar. Y le traté de dar a entender que este asunto de engañar es una acción en la que lo que se produce o lo que se causa es hacer que alguien salga de su camino y ande vagando. O sea que en otras palabras es hacer vagar a alguien. Es hacerlo caer en error. Es confundirlo. También es atraerlo y atraparlo con una carnada. Eso es lo que se llama también seducir. Le compartí un poco acerca de qué es lo que significa la palabra mentira y le enseñé que era pseudo, una falsedad, una falsificación, una imitación. Y le hablé acerca de que hay una palabra que se traduce en mentirosos y es la palabra seustes, un falsificador, uno que usa falsedades. Así que esta mañana vamos a la parte 2 de Cristianos extraviados. Quiero profundizar en algunas palabras, quiero detenerme en algunas porciones de la Escritura para que usted pueda asimilar la enseñanza de una mejor manera y estar alerta. Así que quiero comenzar hablando de los elementos necesarios para que alguien sea engañado. Se necesita primero tener una mentira, una información falsa. Luego también se necesita tener un acto de expresar esa información, de transmitir la falsedad. Y ese es el acto de mentir. Y se necesita un sujeto, una persona o una entidad. En el caso de los demonios, la Biblia habla acerca de espíritus engañadores, que es el que se va a llamar mentiroso. Entonces, para que haya personas engañadas en el mundo, se necesitan estos elementos y vamos a tratar de separar el hecho de que se necesita un individuo que miente, se necesita la acción de transmitir la falsedad y se necesita el elemento o la información falsa. Pero aparte de eso se necesita alguien que va a ser el sujeto que va a recibir la mentira. Quiero hacer un enfoque general aplicado en términos amplios a todos los seres humanos, aunque con un énfasis en los creyentes. Así que quiero comenzar estableciendo esta separación. Una cosa es que alguien mienta y que una persona escuche la mentira de parte de esa otra persona, pero otra cosa es que alguien engañe a la persona que está recibiendo la información falsa. En otras palabras, tenemos que separar la mentira, la acción de mentir y al mentiroso de lo que es el engaño, la acción de engañar y el engañador. Y Jesús dijo que tuviéramos cuidado, que no fuéramos engañados. Usted no puede impedir que la gente mienta, pero usted puede impedir ser engañado. Y la instrucción bíblica es con respecto al engaño. Y venimos desde el domingo pasado en el enfoque de que el diablo engañó a Eva. Amén. El diablo era el engañador, ocupó información falsa, le dio a Eva una tentación, una promesa o un entendimiento incorrecto de la voluntad de Dios y Eva fue engañada. Entonces en la palabra de Dios nosotros encontramos varias advertencias con respecto al engaño. Hay mucho en la Biblia con respecto al engaño. De hecho está escrito que si es posible aún los escogidos van a ser engañados. Entonces este tema, hermanos, es sumamente importante. Porque el cristiano tiene que saber que está caminando en la verdad, que está caminando con entendimiento. Y esta mañana, con la ayuda de Dios, yo quiero que usted llegue al punto de analizar cuáles son las mentiras que usted está permitiendo en su mente. ¿Cuáles son las mentiras
que lo están reteniendo a usted en la condición en que se encuentra. Porque a veces a los cristianos se les meten algunos dardos del enemigo como este. Dios lo ha abandonado. Dios no lo ama. A la gente, la gente lo rechaza, a la gente usted le cae mal. Son pensamientos, son mentiras sobre las cuales los creyentes están caminando. Entonces esta mañana yo quiero mostrarle algunas porciones de la palabra para hacerle ver cómo en la Escritura se pone en realce este peligro de ser engañado, y que al final cada uno de nosotros puede examinar cuáles son las mentiras que yo he aceptado en mi mente y que están determinando mi conducta, están determinando mi caminar, están afectándome en mi avance, en mi desarrollo personal. Así que vamos a enfocarnos en la segunda parte, pero voy a pedirle que incline su rostro y oramos. Padre Celestial, te damos las gracias por la vida. Aquí estamos, Señor, reunidos con el propósito, Señor, de darte a ti la gloria, darte a ti la alabanza, la adoración, las acciones de gracia, pero también, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ser guiados por tu Espíritu Santo hacia toda verdad, de ser instruidos, y de que tú, Señor, a través de tu palabra, alumbres nuestra vida, nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, que reveles tu voluntad y nos ayudes, Señor, para poder caminar dentro de tu propósito, dentro de tu voluntad, dándote a ti la gloria y el honor y recibiendo todo aquello que tú has provisto para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido tu ayuda para exponer tu palabra y te ruego, Señor, que cumplas esa promesa de que tu Espíritu Santo habría de guiarnos hacia toda verdad, aplicando tu palabra en nuestro corazón esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda, Señor. Y toda la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Le decía entonces, este asunto de la mentira y del engaño tiene una gran cantidad de ejemplos en la Biblia. Pero vamos a separar la mentira a un lado como algo inofensivo hasta cierto punto, y vamos a enfocarnos en el engaño como algo más grave. Porque a usted alguien le puede mentir o le puede dar una mentira, pero mientras esto no afecte su vida, sus decisiones, no hay mayor problema. El problema es cuando se ocupa la mentira para poder causar que nosotros actuemos de una manera que va a afectar nuestra existencia. Cuando somos engañados, entonces nuestra conducta va a estar dirigida o va a estar apoyada en ese conocimiento falso, como lo que sucedió con Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol. Eva fue engañada, comió del fruto y entonces vinieron las consecuencias. Vino la muerte, los dolores, las enfermedades, la maldición y todas las cosas. Entonces vamos a comenzar separando esto. Usted no puede impedir que la gente alrededor suyo mienta, pero usted puede impedir ser engañado. Y la advertencia bíblica es a tener cuidado con el engaño. No es a tener cuidado con las mentiras. La advertencia bíblica es a que no mintamos, porque el diablo es el padre de mentira. Pero la advertencia que tiene realmente importancia es tener cuidado de no caer en el error, de ser desviados, de ser sacados del camino, y que nuestra conducta apoyada en información falsa, en pensamientos incorrectos, en errores, pueda ser dirigida de manera que hayan consecuencias sobre nosotros. Entonces establezcamos, la mentira es información falsa. Mentir es el acto de transmitir esa información falsa. Mentiroso es aquel sujeto que miente. Pero ahora apliquémoslo con el engaño. El engaño es una mentira o una acción falsa. Engañar es convencer a alguien de que acepte la falsedad. Y el engañador son los sujetos que logran que la gente actúe engañada. Y ya hemos visto las fuentes del engaño. Entonces tenemos que tener cuidado con los hombres en términos generales. Tenemos que tener cuidado con respecto a la doctrina. Tenemos que tener cuidado con respecto a nuestro corazón, nuestra propia naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos. Así que vamos a establecer que el mentiroso no es muy peligroso. Porque el mentiroso es alguien que está hablando falsedades para poder pretender o fingir que es alguien que no es,
que tiene algo que no tiene o que puede hacer algo que no puede hacer. Entonces el mentiroso en sí no es peligroso, pero el engañador sí es peligroso. Porque el engañador va a mentir con el propósito de provocar una conducta en las personas. El engañador, y el diablo es el engañador, lo vimos el domingo pasado. El diablo es el que engaña al mundo entero. El diablo es el que ha hecho creer a las personas que no hay infierno, que no hay Dios. El diablo ha hecho creer a las personas que Dios es malo. El diablo ha hecho creer a las personas que Jesús está en el mismo nivel que Buda, que Mahoma. O sea, hay tantas mentiras con el propósito de afectar la conducta de las personas. Y eso es el engaño. Cuando se expresa una mentira, se transmite una información falsa para afectar la conducta de las personas. Y el diablo es el engañador. Pero también hay muchos engañadores en el ambiente religioso. Los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, y también hay falsos hermanos, y también hay falsas iglesias. Ahora, el asunto es cuando el engaño está extendiéndose o expandiéndose para afectar la vida de las personas. Allí es donde el creyente tiene que reaccionar para no aceptar aquello que es falso y que va a traer perjuicios a su vida. Así que establezco, el mentiroso en sí no es muy peligroso. El engañador sí es peligroso. Pero tanto el engañador como el mentiroso ocupan la mentira, ocupan la falsedad. La única diferencia es que el mentiroso miente para tomar un beneficio personal, pero el engañador lo hace con el propósito de afectar la vida de otras personas. El diablo no toma ningún beneficio sobre su vida cuando le roba la salud, como se lo comenté hace algunos días. El diablo no obtiene nada cuando él roba las finanzas, le roba la paz. Pero el diablo logra afectar su conducta y afectar su eternidad y su destino cuando logra convencerlo de mentiras. Entonces el engaño es el enfoque primordial en el que tenemos que detenernos. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ocupar Hechos capítulo 8 y versículo 9 para examinar un pasaje. Hechos capítulo 8 verso 9 dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Gloria a Dios. Si usted alcanza a mirar, hermano, esta redacción tan corta de lo que estaba sucediendo en esta ciudad, usted puede ver una confrontación de los poderes espirituales. Se tiene que aprender a ver la Biblia con ese entendimiento espiritual dado por el Espíritu Santo. Por eso es importante leer la Biblia en oración, hermano. Hay hermanos que ni siquiera la leen. Hay algunos que la leen, pero lo más importante es leerla en oración. Señor, ayúdame a comprender. Dame la revelación de tu voluntad. Dame entendimiento. ¿Qué es lo que se puede aplicar en mi vida de esta palabra? Así que veamos lo que aquí sucede. La palabra nos menciona que había un hombre. Este era un instrumento del diablo. Era un hijo del diablo. Simón, el mago le llaman ahí en la Biblia, porque dice que ejercía la magia en aquella ciudad. Y dice que había engañado a la gente. Se hacía pasar por alguien grande, por alguien poderoso, por alguien fuera de lo común. Y mire lo tremendo del detalle del verso 10, dice que todos le prestaban atención, desde el más pequeño hasta el más grande. Y era tal el engaño
que creían que los prodigios que este hombre hacía eran el gran poder de Dios. Yo me acuerdo que las abuelitas antes decían eso, ¿verdad? Gran poder de Dios, decían. Ahora, esto es bíblico. La gente, al ver la magia que este hombre hacía, decían, gran poder de Dios. Los milagros, las señales, las cosas sobrenaturales que este hombre hacía, habían impactado de tal manera a esta ciudad, que esta gente que no conocía la verdad, que no conocía el evangelio, que no conocía el poder del Espíritu Santo, pensaban que eso era el poder de Dios. Y esto es lo que sucede en el mundo, hermano. La gente es fácilmente engañada cuando no conocen lo verdadero. Y por eso es que hay un montón de iglesias, como le dije hace un momento, hay un montón de iglesias falsas, así como hay un montón de falsos hermanos y falsos ministros. Gente engañada que están engañando también a otros. Y de eso nos habla el apóstol Pablo. Dice que los hombres perversos van a ir de peor en peor, siendo engañados y engañando también a otros. Así que vemos aquí a un grupo de personas en una ciudad que habían aceptado como verdadero algo que era falso. ¿Por qué? Porque no sabían que era lo real. No sabían que era lo verdadero. Dice la palabra de que ellos estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero luego aparece Felipe, y cuando llega Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, la gente comenzó a convertirse. Eso significa que la gente comenzó a experimentar cambios en su vida. La gente se bautizaba, pero la gente comenzó también a experimentar milagros de sanidad, de liberación. Comenzaron a experimentar el verdadero poder de Dios. La gente había estado engañada en tinieblas, pero la luz del evangelio llegó a sus vidas. El evangelio comenzó a ser predicado. Y ahora se da la confrontación entre los dos reinos. Y todo cristiano tiene que entender eso. Estamos en un conflicto entre dos reinos. Amén. Donde la revelación de la palabra de Dios, la verdad absoluta, nos hace libres y nos hace caminar con el respaldo de Dios. Pero la mentira regada desde el infierno, a través de todos los elementos y todos los canales que ya hemos mencionado, ha afectado la vida de las personas, incluso la vida de muchísimos creyentes. Creyentes que han sido engañados han vuelto atrás. Creyentes, hijos de creyentes criados en la iglesia han vuelto atrás. Porque creyeron a la mentira. Porque no caminaron de acuerdo a la verdad. Entonces vemos aquí cómo la luz viene a intervenir, a manifestarse en medio de las tinieblas. Y se da esa confrontación que nos permite entender los siguientes elementos. Mire, hay que saber cuál es el proceso del engaño para que nosotros podamos detenerlo y no seamos engañados. Para que el engaño tome lugar, se necesita información o acciones falsas. Y el mago tenía un conocimiento, tenía cierto poder sobrenatural que le permitía estar en la posibilidad de ser un engañador. Así que se necesita información o acciones que no son verdaderas, que son falsas. Pero luego se necesita transmitir esa información, ya sea verbalmente, a través de un mensaje, a través de un comentario, a través de palabras. No, hombre, mira, si vas a ver que te vas a poner, pero bien abusado con los estudios, si te pegas un par de fumadas de marihuana, vas a ver que, no, hombre, si no te hace daño, que te eches una cervecita de vez en cuando. Eso no es malo. El mensaje tiene que ser transmitido. El engaño, la mentira tiene que ser sembrada verbalmente o por escrito. Hoy que tenemos tantos medios, ¿verdad?, de comunicación y que se envían tantos mensajes, se puede tener tanta información falsa, la gente la lee y la acepta como verdad. O la información falsa tiene que ser influenciada. Como cuando la Biblia dice que Satanás incitó a David para que contara el ejército que él tenía. Y esto es sumamente importante, hermano. Porque piensa en esto, la Biblia dice que Satanás fue el que provocó que David contara el ejército. Pero David pensó que era un pensamiento de él.
En la mente de David no era algo pecaminoso, no era como cuando él mandó a matar a Urías. En la mente de David simplemente era: yo necesito saber qué tan grande es mi ejército. Dígale que está a la par suya que se despierte, por favor. David necesitaba saber qué tan grande era su ejército. Amén. Y era un pensamiento que fue inyectado por el enemigo. Entonces estoy tratando de explicarle, hermano, cuál es el proceso del engaño. Se necesita información falsa. Amén. Pero luego se necesita transmitir esa información. ¿Cómo? Verbalmente, por escrito o por una influencia directa. Surge un pensamiento, surge un dardo del enemigo. Un pensamiento que ha sido inyectado por el diablo en la mente del hombre, como en el caso de David, como en el caso de Ananías, al cual Pedro tuvo que decirle: ¿y por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? La propiedad era tuya. Cuando la vendiste, el dinero era tuyo. ¿Para qué venís aquí fingiendo que este fue el precio en el que vendiste la propiedad, cuando sabes que te dieron más dinero y solamente estás presumiendo aquí de ser bondadoso y de ser generoso? Y se muere Ananías. Y luego se muere Zafira. Pero el punto que nos interesa es que Pedro le dice que Satanás llenó el corazón. Entonces, la información falsa puede venir por medio de amigos, familiares, conocidos, personas. Puede venir a través de artículos, revistas, periódicos, la internet, cualquier tipo de información que usted va a tener por medios escritos, o puede venir directamente a su mente. De repente un día el dardo del enemigo es: ya no vayas a la iglesia. ¿De qué te ha servido estar sirviendo en ese ministerio 5 años? Y la persona recibe la información falsa, la acepta como una verdad. Sí, no me ha servido para nada, más problemas tengo ahora. Hoy sí que los negocios no me sirven. No, es cierto. Y acepta la falsedad como que fuera verdad. Y ahí vamos en el proceso del engaño. El tercer elemento es: se necesita un sujeto, que es el que va a procurar engañar, el que tiene toda la intención de engañar. Siempre se necesita información falsa, siempre se necesita transmitir la información falsa, y siempre se necesitará un sujeto. Y ese sujeto pueden ser seres humanos o pueden ser demonios. Entonces el cristiano tiene que estar alerta. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Usted tiene que estar alerta sabiendo esto. Hombres o mujeres lo pueden engañar. Hablemos seres humanos. Pero también usted puede ser engañado por espíritus de error, por espíritus engañadores. Entonces uno tiene que estar alerta sabiendo que principalmente las personas van a rodearnos con información falsa, pero que también el diablo de una manera directa va a ocupar espíritus para poder engañar. Ahora, el proceso del engaño se complementa cuando hay un objetivo, un sujeto pasivo, que es el que recibe la información falsa y es el que va a actuar en base a esa información que está recibiendo. No habría engaño aunque hubiera una falsedad, aunque se transmitiera la información falsa y aunque hubiera un sujeto que engañe, si no hubiera a quien engañar. El proceso se complementa cuando hay una persona a la cual engañar. Y aquí es donde nosotros nos convertimos en el blanco. Sepa, hermano, el diablo lo quiere engañar. El diablo quiere que usted crea que Dios no lo quiere sanar. El diablo quiere que usted crea que usted no va a salir de la miseria, de los problemas, de las dificultades que tiene. El diablo quiere que usted crea que a usted lo han rechazado, lo están rechazando y lo van a rechazar por toda la eternidad. Aunque Dios ya dijo: con amor eterno te he amado. El diablo quiere que usted crea que usted no puede, que no vale la pena seguir. O el diablo quiere que usted crea que puede seguir pecando y que no van a haber consecuencias. Y aquí es donde yo quiero que usted vaya pensando cuáles son las mentiras que están en su mente, que están determinando su conducta, su estilo de vida ahora. El diablo quiere que usted crea que si usted da sus finanzas en el reino, usted va a tener menos. Pero Jesús ya dijo: dad y se os dará.
El diablo quiere que usted crea que si usted se santifica, si usted se compromete, si usted se vuelve un seguidor fiel de Cristo, la gente va a abusar de usted, la gente va a atropellarlo y se van a poner encima de usted, cuando Dios lo que ha dicho es que Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es nuestra gloria, Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector. Entonces, así como vemos la confrontación de los dos reinos aquí, por medio de Simón el mago en el lado de las tinieblas y de Felipe en el lado del reino de Dios, hay una confrontación que ha permanecido por los siglos. Y nosotros como creyentes, y usted piense de una manera individual, nosotros como creyentes tomamos decisiones en base a lo que creemos, en base a lo que sabemos. Pero muchas veces nuestra vida, aún siendo cristianos, está afectada porque hemos creído mentiras. Hay cristianos que han aceptado la mentira de que jamás van a tener una casa propia. Y entonces aceptan eso como una imposibilidad, aceptan eso como algo determinante y ya no hacen lo que podrían hacer para poder cambiar su condición. Hay cristianos que piensan de que su condición económica siempre ha sido negativa, siempre ha sido de problemas, de necesidad, y han vivido bajo la mentira de que eso no puede cambiar jamás. Entonces nosotros tenemos que descubrir cuáles son las mentiras que hemos estado creyendo, que son las que están afectando nuestra vida. El diablo quiere llevarnos a puntos en nuestra vida de padecimiento donde se van sumando las aflicciones, las presiones, como para que lleguemos a la conclusión: hoy sí no hay salida, ya no hay esperanza, pero el Dios de los cielos debe de ser nuestra esperanza, porque nuestro socorro viene de lo alto, del que hizo los cielos y la tierra. Entonces, aunque la Biblia está llena de verdad, ¿alguien me dice amén? Aunque la Biblia está llena de verdad y de verdades, como creyentes muchas veces caminamos en la mentira. Aunque la Biblia contiene promesa, revelación de la voluntad de Dios, nosotros muchas veces determinamos nuestras acciones por las mentiras que estamos creyendo. No voy a poder, no nos va a salir bien, ya no aguanto. Y tenemos conclusiones a nivel de nuestra mente porque estamos caminando sobre información falsa. Y el proceso de engaño entonces ya se ha completado. Así que vuelvo a repetir, el engaño se da cuando se tiene la información falsa, cuando se transmite la información o la falsedad de una manera verbal, escrita o influenciada directamente por el enemigo. Cuando hay un sujeto que procura engañar, que tiene toda la intención de engañar, y cuando hay un sujeto pasivo, que es el objetivo, que es el que va a ser engañado. Y el diablo es el engañador del mundo entero. Y el diablo va a tratar de engañar a los creyentes. No necesariamente con el ambiente o con la doctrina, aunque es una de las áreas de peligro, sino con respecto a la vida. Que usted no puede hacer nada, que usted no vale nada, que usted no tiene dones, que usted no tiene talentos, que usted no tiene llamado, que usted no tiene propósito. Y todas esas mentiras se juntan a lo que usted conoce de la palabra, a las verdades que usted cree. Se hace una mezcla de verdades que usted conoce en la palabra con mentiras que ha aceptado de parte del diablo o del mundo, y en base a esa mezcla de mentiras y verdades usted determina su conducta. Ejemplo, los jóvenes viven en una época terrible, tremenda. A nivel mundial, esta es una época terrible para la juventud, pero no es la primera ni la única. Han habido etapas donde la juventud ha pasado por situaciones de mucho peligro, por situaciones donde no hay esperanza, por situaciones de mucha confusión. Pero actualmente hay estadísticas, al menos en los Estados Unidos se dice, que en esta generación o en este tiempo se ha dado el fenómeno en los Estados Unidos de que hay un porcentaje como del 70%, si no me equivoco, de jóvenes entre los 20 y los 38 años que están viviendo en la casa de sus padres. Cosa que antes eso no era así, hermano. Si el joven estaba esperando sacar la cédula para salir corriendo de la casa, dígame amén si no era así. ¿Ah? ¿Verdad que es así?
Así era con usted, ¿verdad? Si usted lo que quería tener cédula para irse. Pero ahora no, los jóvenes están tranquilos. ¿Por qué? Porque en la casa hay seguridad. No aceptan el reto de un matrimonio, no aceptan el reto de comenzar la vida por ellos mismos. Hay cierta inseguridad, hay ciertos temores, pero esto es a nivel mundial. Si lo aplicamos a nivel local, una mentira del diablo en los jóvenes es esta: ¿y para qué voy a estudiar? Bueno, primera razón para estudiar, no quedarse de ignorante. Pero el pensamiento y la mentira en el mundo ha sido: ¿y para qué vas a estudiar si no vas a trabajar de aquello que vas a estudiar? Bueno, ¿y quién dice de que solamente porque a 50,000 jóvenes alrededor suyo les ha pasado que han estudiado y no trabajan de lo que estudiaron, que a usted también le va a pasar? Pero la mentira se acepta. Y entonces se piensa: no, es que en este país no se puede, es que aquí no hay esperanza, es que aquí no hay oportunidad. Y aceptamos una mentira porque no caminamos en la verdad de que Dios hace caminos donde no lo hay. Y Dios es poderoso para abrir manantiales en el desierto. Y Dios es poderoso para levantar del polvo al pobre y al menesteroso. Entonces vea, hermano, al final nosotros estamos en este asunto del conflicto espiritual, donde hay mentiras que lo están deteniendo a usted. Y mi intención esta mañana es tratar de colaborar en que usted descubra cuáles son las mentiras que lo están deteniendo. Y que usted reaccione. Y que camine sobre la revelación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios contiene las verdades que pueden afectar su vida. Pero usted ha estado por ahí muy tímido. Usted ha estado como Gedeón. Hay varios aquí como Gedeón que han estado escondidos. Dios los mira como valientes, Dios los mira como instrumentos poderosos en sus manos, pero usted se ha mirado a usted mismo como un don nadie, como un desconocido, como una mujer insignificante, como una joven que no tiene futuro y está aceptando la menor oferta que se le está dando, porque no tiene el concepto correcto en base a la palabra de Dios. Ha aceptado mentiras que lo han condicionado y entonces no hay atrevimiento. No hay una actitud guerrera, no hay un espíritu así de atrevimiento, no hay un espíritu de poder que se manifieste, sino que hay una conducta condicionada por todas las mentiras que se han aceptado. Nosotros podemos, al igual que los israelitas, de una manera superficial, tener un análisis sobre nuestra vida. Los israelitas le dijeron a Jesús, los judíos le dijeron a Jesús: nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y nosotros podríamos ser tan superficiales esta mañana y decir: no, el pastor como que estaba un poco desenfocado, como que se desveló mucho y no entendió lo que estaba escribiendo, porque nosotros ya conocimos a Cristo y nosotros somos libres. Nosotros tenemos el poder de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo, así que lo que Él predicó no se aplica a nosotros. Si somos superficiales, no vamos a llegar a la raíz del problema y a entender que todos y cada uno de nosotros estamos siendo un blanco del enemigo, porque el diablo quiere destruirnos. Y la destrucción es llevada a cabo a través del engaño. Dado que el diablo no puede venir y tomar control de nuestra vida, porque el diablo no es tan poderoso, el diablo necesita engañarnos para que nosotros caminemos hacia la destrucción. Y el diablo engaña a algunos y a través de las drogas terminan en la destrucción. El diablo engaña a otros y a través del sexo terminan en maldición. Y el diablo engaña a otros y a través del amor al dinero terminan en la cárcel. Y el diablo engaña a otros y a través de ciertos delitos terminan muertos. Pero ninguno de ellos pensó que le iba a ir mal. Pensó que todo iba a salir bien. No, a mí no me va a pasar. Puedo seguir pecando y no me va a pasar nada. Tengo el control de las cosas. El diablo va a engañar a las personas. El diablo ha engañado a los creyentes. El diablo le ha hecho creer a los creyentes que no pueden hacer lo que Dios dice que podemos hacer. El diablo le ha hecho creer a los creyentes que no pueden tener lo que Dios dice que podemos tener. El diablo ha engañado a la iglesia en términos generales. Y de una manera particular a cada uno. Porque cada uno de nosotros justifica su conducta, justifica sus acciones.
Porque hemos mezclado verdades de la palabra con mentiras que se nos fueron dadas por nuestros padres, por el ambiente de donde crecimos, por la sociedad en que estamos, por medio de las circunstancias, etc. Así que vemos un gran conflicto. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Nos damos cuenta entonces a través de este otro registro en el libro de los Hechos, que esa confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas es algo continuo. Y aquí se nos habla otra vez de un mago. Ahora, la palabra mago en la Biblia es una palabra que también significa hechicero. No es alguien que hace trucos de manos. No es alguien que está haciendo trucos con cartas por la agilidad que tiene en sus manos, sino que es un hechicero. Es una persona que está operando con poderes demoníacos para engañar a las personas a través de prodigios, a través de señales, a través de manifestaciones sobrenaturales que son efectuadas por el poder del diablo. Nosotros tenemos que entender que la ignorancia de las personas ha causado que muchas veces aquellos que han tenido ciertos conocimientos, por ejemplo, sobre la astronomía o conocimientos sobre la química, sobre la física, puedan tomar control y engañar a las personas que ignoran los procesos químicos, las reacciones químicas, por ejemplo, y hacer que la gente crea que tienen poderes cuando en realidad son cosas que pertenecen a la ley, a las leyes, a la naturaleza, a la física o a la química. Pero aquí no estamos hablando de este tipo de mentiras. Estamos hablando de poderes satánicos como los que tenían Janes y Jambres, que son los nombres que se le dan a los magos que se opusieron a Moisés. Moisés tiró la vara, se convirtió en serpiente. Ellos también hicieron lo mismo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo es que lo lograron? Porque ellos también tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Eso significa que hay un poder satánico manifestándose en el mundo. El poder satánico es real, pero el poder divino es el mayor y el verdadero, en el sentido de que el poder satánico es real, para no pensar que es un engaño o algo que no existe, pero es hecho engañosamente con el propósito de desviar a las personas. Entonces la Biblia nos habla de prodigios mentirosos. Nos habla de señales, de manifestaciones que tienen como propósito engañar a las personas. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando ahí atrás? El diablo va a tratar de engañar a través de prodigios, a través de señales. Engañar significa atraer a alguien hacia un estilo de vida, hacia un estilo de conducta que va a afectar su vida. Pero no es que el poder satánico no exista, sí existe. Y vemos esta confrontación entonces a través de este otro pasaje y encontramos de nuevo los elementos del proceso. Encontramos la magia y la falsa profecía como la base para poder mantener a la gente engañada. Encontramos la transmisión de la información en la oposición al mensaje del evangelio. Dice la palabra en el verso 8, pero les resistía Elimas.
Ya me imagino yo a Pablo predicándole a este servidor público: Jesucristo fue crucificado, fue sepultado al final del día, y a los 3 días de estar muerto, Él resucitó. Y me imagino a este mago diciéndole: no, Sergio Paulo, ¿cómo te pones a creer que después de que alguien ha estado 3 días muerto va a resucitar? Esa es una mentira, es una falsedad que este hombre te está dando, porque estaba oponiéndose al mensaje del evangelio. Ahora, cuando consideramos la identidad de este mago, que dice que era un falso profeta, entonces usaba profecía falsa. Encontramos que era un mago. Entonces él tenía también la capacidad de obrar señales a través de la magia, a través de la hechicería, a través de la brujería. Y esa es otra palabra que también está conectada con el engaño. Según la Escritura, la operación demoníaca puede llevar a una persona a un punto donde la persona actúa fuera de su control, porque no puede optar por otra decisión. En otras palabras, el diablo quiere llevar al ser humano a robarle la voluntad. Y esto es lo que el diablo hace con el alcohol y con las drogas. Primero atrae a las personas a que se sometan a las drogas, porque después de que se han sometido a las drogas y a los efectos que le roban la voluntad, la sensatez y el dominio de sus 5 sentidos, ahora el diablo puede controlarlos, dominarlos y usarlos como instrumentos de destrucción o destruir su propia vida. Pero ¿cómo el diablo lo logra? Engañándolos, sacándolos de la condición de seguridad y de verdad hacia una condición de mentira, hacia una experiencia falsa. Y aquí entra esta realidad, hermano. Cuando un creyente verdadero ha experimentado la presencia de Dios, sabe lo que es el perdón, sabe lo que es la paz de Dios y el gozo de la salvación, no va a necesitar licor ni drogas para sentirse bien, porque es Dios quien nos sacia, es Dios quien nos llena, es Dios quien satisface nuestra alma. Pero cuando la persona está vacía de Dios, cuando la persona no tiene lo real, va a aceptar lo falso. Cuando la persona no conoce la verdad, va a aceptar la mentira. Y este es el punto del engaño, que somos engañados, seremos engañados si no conocemos la verdad, si no tenemos lo verdadero. Y por eso tenemos que volcarnos literalmente a la palabra de Dios, porque la palabra es verdad y nuestro Dios es el Dios de verdad y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces tenemos la posibilidad de llenarnos de la verdad. Pero a pesar de eso, como creyentes, por nuestra negligencia, por nuestra desobediencia, nuestra falta de interés, el mundo nos llena de mentira. El mundo y las circunstancias nos llenan de temor, nos llenan de inseguridad, nos llenan de insatisfacción, nos llenan de sentimientos negativos, porque estamos caminando con la mentira que nos rodea. Es mi oración y mi deseo que alguien esté entendiendo esta mañana, porque todos nosotros, sin excepción, hacemos una mezcla de lo que conocemos de la palabra y lo que hemos aceptado por medio de la gente en el mundo, por medio de la opresión espiritual, por medio de las personas, de la familia y de todos aquellos que nos rodean. Y hacemos una combinación y nuestra vida está dirigida, está orientada en base a lo que hemos aceptado como verdad. Así que vemos aquí de nuevo esta confrontación. El sujeto, el engañador, es el mago, Elimas o Bar Jesús, porque así se traduce su nombre. Y luego el engañado, el objeto del engaño, era el procónsul Sergio Paulo. La historia es tremenda porque nos cuenta de que después de que Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprende a este hombre, proclama un juicio sobre este hombre, sobre el mago, y le dice: ahora te vas a quedar ciego. Se da una confrontación de los poderes, hermano. Pero siempre el poder de Dios vence y vencerá sobre las tinieblas. La serpiente de Moisés se comió a las 2 serpientes de los egipcios.
Amén. Siempre el poder de Dios va a prevalecer, porque es mayor el que está con nosotros, el que está en nosotros, y son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y aparte de eso, Dios, nuestro Dios, es el Todopoderoso, y el diablo solamente es una criatura. Pero el diablo le hace creer a los creyentes a veces que es tan poderoso y que las circunstancias son imposibles de cambiar. Pero la verdad de la palabra es que para Dios no hay nada imposible. La verdad de la palabra es que para Dios no hay ninguna cosa difícil. Entonces tenemos que aprender a caminar por la verdad de la palabra. El suceso aquí causa que el procónsul crea. Búsquelo más abajo, hermano César, por favor. Dice de que cuando el procónsul se da cuenta de que el juicio de Pablo sobre este hombre se efectúa en el momento y queda ciego, dice que cayeron sobre él oscuridad y andaba a tienta. ¿Se imagina usted, hermano, la confrontación de los dos reinos en ese momento? Hijo, el diablo lleno de mentiras, le dijo, ¿hasta cuándo vas a estorbar los caminos del Señor? Ahora la mano de Dios sobre tu vida y te quedas ciego. Y se queda ciego en el momento. Y dice que andaba alrededor buscando quien lo condujera de la mano. Siguiente verso. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Cuando usted recibe la verdad, hermano, cuando usted experimenta lo verdadero, usted aprende a rechazar lo falso. Es fácil rechazar lo falso cuando usted recibe lo verdadero. Usted no puede ser engañado si usted conoce la verdad. Usted no va a caer en el engaño, en la mentira, cuando usted conoce la verdad. Y por eso es necesario ir a la palabra, depender de Dios en oración para ser guiados. Tercer ejemplo, Gálatas capítulo 3, verso 1. Hay un par de frases, hay un par de escrituras que me inquietaron para poder ordenar mis notas y compartir esta mañana sobre esta meditación. Y una de esas frases es la que está aquí en el segundo renglón. ¿Quién los fascinó? Gálatas insensatos, Gálatas tontos, dice otra versión, Gálatas estúpidos, dice otra. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Dice una versión. ¿Quién los hechizó? Dice otra. Entonces Pablo está hablando sobre creyentes. Y por eso es que Pablo, en el texto que ocupamos en la sesión anterior, decía: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Y por eso el tema de la meditación es cristianos extraviados. Porque hay un montón de cristianos extraviados. Hay un montón de creyentes dando vía. Porque no han conocido la verdad completa. Porque solo conocen parte de la verdad. Porque quieren caminar de acuerdo a la mentira. Porque quieren caminar en desobediencia. Porque quieren caminar en su propia sabiduría, en su orgullo. Porque han hecho las cosas a su manera en lugar de a la manera de Dios. Pablo viene y le dice a los creyentes de Galacia: Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Creo que la mayoría de aquí probablemente recuerdan aquella película que se llamaba Bewitched, que significa embrujada, donde la mujer movía la nariz y el esposo se detenía si es que iba a hacer algo, iba a salir. Ella controlaba la conducta del esposo, de los animales y de la gente. Afortunadamente eso no sucede con todas, ¿verdad? Porque ya quisieran que se cierre la puerta. No vas para ningún lado. Y se queda quieto el hombre. Te vas a acostar, se va a acostar el esposo. La serie se llamaba Embrujada. Y la mujer tenía el poder de controlar las circunstancias con un movimiento de la nariz. Ahora, parecía gracioso, pero el trasfondo espiritual es verdadero. A través de la operación demoníaca se consigue que las personas actúen de una manera como ellos no quieren actuar. Y eso es estar embrujado, estar hechizado, estar encantado. Nosotros ocupamos de una manera diferente la palabra encantado. Estoy encantado. Dice que algo le gusta. Pero estar encantado significa estar atontado, significa estar embrujado y controlado por otro.
Y eso es lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas. Les está diciendo, los han embrujado. Están controlando sus creencias y su conducta. Entonces aquí tenemos que tomar sumo cuidado al considerar, hermanos, que Pablo nos está dando ejemplos de una iglesia que había sido confundida, que había sido engañada y que estaban actuando de una manera contraria a la verdad del evangelio. ¿Y cuál es el peligro? La pérdida de la vida, nada más. Porque Pablo les dice, de la gracia habéis caído, de Cristo se han desligado los que por las obras de la ley se justifican. Porque ellos habían recibido el mensaje del evangelio, pero habían venido unos maestros judíos, unos judaizantes que mezclaban la ley con la gracia. Ahí está la falsedad. Y habían venido con enseñanzas, con predicaciones. Ahí está la transmisión de la información. Y habían venido a la iglesia de Galacia, a los creyentes. Ahí estaba el sujeto pasivo, el que había de ser engañado. Y lo lograron. Porque ellos dejaron de caminar en la verdad del evangelio y comenzaron a practicar cosas de la ley, que había que guardar el sábado, que había que comer cordero, que había que celebrar la Pascua, que había que guardar los días. Y Pablo les dice, si ya les presentamos claramente a Cristo crucificado, ¿cómo es que se quieren volver a los rudimentos de la ley? Sería igual que uno le dijera a los hijos, a los jóvenes que han sido criados en la iglesia, mira hijo, si ya se te predicó que Cristo murió por nuestros pecados, ya se te predicó que Cristo viene y va a establecer un reino sobre la tierra, ya se te predicó que solamente en Él hay vida eterna y que tenés que tomar la decisión de seguirle, de negarte y de tomar tu cruz. ¿Por qué querés amar al mundo y las cosas de este mundo si lo único que vas a conseguir es muerte? ¿Por qué querés seguir ocupándote de la carne si vas a conseguir muerte? Pero la respuesta es porque hay un enemigo que trae engaño. Y ningún creyente está exento de ser engañado. Y por eso necesitamos conocer la verdad completa. Y necesitamos conocer lo real. Y yo le reto esta mañana a que tomen la decisión de llenarse de la verdad. Porque todos aquí conocemos en parte. Algunos en un mayor nivel que otros, pero todos aquí conocemos en parte. Y la otra parte la llenamos con las mentiras que los amigos, que la gente, que la familia nos ha dado. Entonces necesitamos sacar la mentira para caminar de acuerdo a la verdad. Estaba viendo esos programas del aeropuerto donde agarran a la gente que lleva drogas. Y qué terrible cuando a alguien le encuentran la droga que llevaba en el forro de la maleta, la lleva adentro de una artesanía que han metido ahí el polvo, la lleva con la ropa, han lavado la ropa con el polvo de la cocaína. Pero qué terrible cómo la gente se quiebra cuando les ponen las esposas y le dicen, vas para la cárcel, mínimo 8 años. Gente vieja, gente joven. Y algunos les preguntan, pero ¿y por qué hiciste esto? Es que me dijeron que era seguro, que no me iba a pasar nada y que me iba a ganar tanto dinero con solo llegar al otro lado. El engaño consiste en hacer atractivo aquello. El engaño consiste en presentar una información falsa. Mujeres solteras, jóvenes, cipotes, hermano, hombres viejos que caen en la cárcel y ven que su vida se desmorona. ¿Por qué? Porque creyeron una mentira. Y eso desgraciadamente es la realidad en el ambiente espiritual. Jóvenes que no le creen a los padres, no creen a la Biblia, no creen a la palabra, le creen a los amigos y terminan en desgracia. Por estar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, con las personas incorrectas. Murieron, van a la cárcel o terminan con consecuencias porque no quisieron creer a la verdad, porque decidieron caminar en la mentira. Y cuando Pablo menciona el ejemplo de los Gálatas, entonces tenemos que despertar un poco más nuestro interés personal entendiendo, es que aquí hay una operación demoníaca. Porque la fascinación, el embrujo, la hechicería es prácticamente un dominio a nivel demoníaco. Y los demonios, hermano, como ya le puse el ejemplo de David,
Los demonios pueden estar minando su forma de pensar. Tu marido ya no te quiere, pero vos todavía la haces. O al revés, ¿verdad? Mira que tu mujer no te atiende. Yo tengo que hablar de una manera clara para poder tocar aquellos aspectos que son la realidad natural, hermano. ¿Cuántos hijos han aceptado la mentira del diablo? Es que a mí nadie me quiere. Y los padres se han matado, se han quemado las pestañas, las mamás se han quemado la panza haciendo tortillas y mi mamá no me quiere. Dios santo. Si no la hubiera querido, la hubiera vendido, la hubiera donado o la hubiera vendido por pedazos para que hicieran trasplante de órganos. No la hubiera disciplinado, no hubiera dado educación, no hubiera estado ahí encima. Pero el diablo logra penetrar. Es que yo me voy a ir de la casa con el primero que se me ponga al frente porque mi papá me trata mal. Y aceptó la mentira en lugar de la verdad. Y ahí entra, hermano, un análisis bien personal que solamente usted de una manera privada puede hacer. ¿Cuáles son las mentiras que lo están moviendo? ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales usted ha llegado? Pensando que se va a librar de consecuencias, pensando que le va a ir bien, pensando que no le va a pasar nada. Pero son las mentiras que el diablo está ocupando para engañarlo. Amén. El diablo le hace creer que durmiendo, si usted va a aprender aquí bastante. Y algunos los convence. Cada domingo es lo mismo. Pero ni yo que me acosté a la 1 de la mañana, fíjense. Y me hicieron madrugar todavía. Dios mío. Lucas 15, verso 12. Esta es la otra frase que me interesa, hermano. Lucas 15, verso 12 al 18 contiene la frase que es la que me interesa realmente que el Espíritu Santo aplique en su corazón. Porque es triste, hermano. Es triste que haya gente oyendo la verdad de la palabra y que no reciban la verdad. Y por otro lado es triste que desgraciadamente es una realidad que hay muchas congregaciones evangélicas donde la gente, los líderes, no están entrando en el reino ni están dejando entrar a la gente. Iglesias donde hay condiciones, prohibiciones, donde hay un estorbo para el mover del Espíritu Santo, para la palabra profética, para la administración, donde hay un estorbo para la enseñanza verdadera de la palabra y todo es religión, todo es manipulación, todo es un mover de espíritu de engaño y la gente está ahí algunas veces con hambre por la verdad, pero sin poder conocer la verdad. Yo descubro que eso no es nuevo. Porque Jesús, reprendiendo a los fariseos, les dijo: ay de ustedes, les dijo, porque quitaron la llave del conocimiento y ni entran ni dejan entrar. Mientras por un lado hay un grupo de pastores y de gente de Dios que está queriendo hacer que la gente entre en el reino y la gente no quiere entrar, en otros lugares hay gente que están siendo usados por el diablo para impedir que la gente tenga experiencias reales con la presencia del Espíritu Santo, para impedir que la gente conozca la verdad de la palabra, enseñando tradiciones, mandamientos de hombres, religiosidad. Entonces mire qué tremendo, hermano. Mientras por un lado el diablo ha trabajado con un segmento de la mal llamada iglesia en términos generales y los ha envuelto en un ambiente religioso, legalista, mandamientos de hombre, a otros los tiene adormecidos. No, hombre, si vos podés disfrutar del mundo. No, mira cómo es eso de que todavía estás virgen y ya tenés 25 años, eso no puede ser. No, y si sos varón, no, hombre, ya a estas alturas tendría que tener una lista de conquistas. Y vienen las mentiras del diablo. Y todas esas cosas afectan la vida de personas que han estado oyendo la verdad. Pero como no creen la verdad, caminan en la mentira. Descubramos la última frase que me inquietó para compartirla con ustedes. Lucas 15, verso 12 es el relato del hijo pródigo. Dice que el padre tenía 2 hijos, el menor le dijo a su papá, papá, le dijo,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta es la frase. Y volviendo en sí. Esta es la frase, hermano. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta frase es importante. Hay muchos cristianos que necesitan volver en sí. Préstele atención a la frase. Hasta que él estaba arruinado, aguantando hambre, sucio, durmiendo a saber en qué condiciones. Después de que se había malgastado el dinero, había vivido perdidamente en los placeres, mujeres, licores, lo que sea de su tiempo, hasta que estaba arruinado y experimentando la miseria, la desgracia, la soledad, él volvió en sí. ¿Qué significa eso? Que antes de ese punto, él no estaba en plena conciencia de sus facultades. Cuando él le dijo al papá: dame lo que me corresponde, no estaba en sus cabales. A él no le correspondía nada. ¿Qué derecho tiene un hijo de exigirle a un padre? Dame lo que me corresponde. No, si el hombre le había costado. Cuando el papá se muriera, correspondía la herencia. Pero que el hijo exigiera en vida, y eso lo hacen muchas personas. No es que: mira, papá, antes de que te mueras, lo que me vas a dar, dámelo ya. ¿Te cuenta de qué? Si el papá decide dejárselo a un gatito, se vale. El muchacho no estaba en sus cabales. Junta todo el dinero, no estaba en sí, no pensó en su futuro, no pensó en cuando estuviera viejo, solo pensó en la divierta del momento. Junta todo y se va a malgastarlo. Cuando usted malgaste el dinero, usted no está en sus 5 cabales. Cuando usted gasta más de lo que gana, usted no está en sus 5 cabales. Usted está fuera de usted. Usted no es usted. Usted anda en otra onda, usted anda en otro mundo. La otra quincena lo voy a pagar, pero ya la tenía endeudada y se le ha olvidado. Ya la tenía comprometida y se le ha olvidado. Estaba fuera de sí. Está entonces ahora experimentando la miseria, está solo, pero hay un tiempo donde él tuvo que haber experimentado esto, hermano. No puedo volver a la casa de mi papá porque me da vergüenza. No merezco regresar a la casa de mi papá. No hay esperanza, no hay salida, estoy arruinado, aquí se acabó todo. Un montón de pensamientos y él estuvo ahí hasta que volvió en sí. Hasta que recapacitó, se arrepintió al considerar lo que antes tenía y lo que ahora era su realidad. Hasta que se humilló y dijo: yo he pecado contra mi papá. Le exigí algo que no tenía que exigirle. Me malgasté el dinero. Viví de una manera perdida. Y ahora estoy aquí sin nada, arruinado. Y entonces él piensa: pero hay esperanza. Porque si en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida, tienen un ambiente seguro, yo puedo por lo menos regresar y colocarme en esa condición para no estar aquí deseando comer lo que comen los cerdos. Y es una manera grosera de decirlo, ¿verdad? Jóvenes, no es necesario que terminen comiendo con los cerdos para que un día regresen en su mente a pensar: no, hombre, sí que estaba tranquilo en la iglesia, ¿verdad? No es necesario terminar revolcados en el mundo
con una enfermedad de transmisión sexual, con un hijo no deseado, arruinados, para luego recapacitar. Es que yo desprecié el consejo, es que yo menosprecié la palabra. No es necesario que por estar en el lugar incorrecto, con gente que sí son delincuentes de verdad, te levanten y te metan a las Bartolinas. No 72 horas, sino que por confusión, mientras se averigua, te llevas 6 meses en las Bartolinas. Mientras se hace el descargo, no es necesario. ¿Me está oyendo alguien esta mañana? No es necesario experimentar estar arruinado para saber lo que es venir voluntariamente a la casa de Dios y darle gracias y adorarle. No es necesario, como sucedió con una joven que hace mucho tiempo desapareció de la iglesia, a la cual cuando fui a lavar mi carro a un car wash por aquí en San Salvador, la encontré en una esquina ofreciéndose. Ella no me había conocido y me llamó. Cuando yo saqué mi carro del car wash y pasé enfrente de ella, me voy sorprendiendo de que era la que estaba en la lista de membresía del Centro Cristiano de Fe. Y le digo, ¿y qué pasó? Comienza a llorar, arruinada, deteriorada por la cocaína, prostituyéndose, sucia. Comienza a llorar y me dice, que usted no entiende, pastor, me dice. Yo he sufrido mucho. Mi papá no me quiso. Me han maltratado. Sufrí abusos de niña. Pues sí, le digo yo, pero llegaste a la iglesia. Estuviste en la iglesia. Tuviste apoyo, tuviste amigos. Tuviste gente alrededor tuyo. Tuviste un gran percance y Dios en su misericordia te levantó. Puso gente que te extendiera la mano. Pudiste salir adelante, pero decidiste permanecer con tus amigos. Decidiste permanecer en el camino de la mentira, de lo fácil, del engaño, del pecado. Pero mientras yo le decía eso, hermano, yo tenía un gran dolor en mi corazón, porque es de los peores casos y de los peores ejemplos que están en mi conciencia y en mi mente, de gente a la que yo he visto caminar con el Señor, pero que luego los he visto deshechos por el diablo. Y no es necesario llegar hasta ahí. Nuestra historia debería de ser: Dios me sacó de la miseria. Nuestra historia debería ser: Dios me sacó de la cárcel. Dios me sacó de la droga. No, yo me meto a la droga. Yo me voy en el camino a la cárcel. Yo voy en el camino al cementerio. Nuestra historia no debería ser así, ¿eh? Nuestra historia debería de ser: Dios me sacó de las tinieblas y me ha sacado hacia su luz admirable. Y Dios envía su palabra. Y Dios por su espíritu lo inquieta a usted de una manera personal. Dios lo atrae a cada uno, hermano. Yo lo he dicho antes, cuando el verdadero creyente está en una condición de tentación o que cae en el pecado, el verdadero creyente no peca a gusto, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Usted no puede pecar tranquilamente cuando usted ha nacido de nuevo. Y esa inquietud y ese celo del Espíritu Santo para hacerlo volver, y esa obra del Espíritu Santo de contristarlo si es que cayó, es para hacerlo que venga el arrepentimiento, que cambie y que camine bajo la bendición de Dios. Pero muchas veces nuestra terquedad, nuestra soberbia nos impide recibir de Dios. Se necesita una mentira, se necesita mentir, se necesita un mentiroso, y se necesita una persona que reciba la mentira. Se necesita un engaño. Se necesita expresar o transmitir el engaño. Se necesita un engañador. Y se necesita alguien que recibe el engaño para que el proceso se cierre. Usted puede impedir ser engañado. Pero ¿qué necesita hacer? Conocer la verdad. Conocer lo que es real. Porque la gente es engañada cuando no conoce lo verdadero. La gente es engañada por ignorancia. La gente es engañada por su orgullo, porque no se dejan enseñar, porque no se dejan guiar,
porque son sabios en su propia opinión. Y el soberbio hasta Dios lo mira de lejos. Y en la palabra yo encuentro cosas tremendas como esta. Dice en Romanos que por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Dios dice: no quieres creerme, no quieres obedecerme, está bien, y lo entrega al poder del diablo. Dios dice a través de algunos profetas en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo se ha deleitado en la idolatría y no ha querido obedecerle, sino que quieren caminar en contra de su voluntad, cuando busquen al profeta, dice: yo voy a engañar al profeta, porque él quiere engañar como un juicio al pueblo que le ha dado la espalda. ¿Quiénes son los engañados? Los que no conocen la verdad, los orgullosos, los rebeldes. Y por eso es que aquí entra nuestra disposición, hermano. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocer tu palabra. Señor, no me sueltes. Señor, revélate a mi vida. Mire, yo puedo orar, terminar esta mañana orando: Señor, continúa revelando a este pueblo. Pero si usted no lee la Biblia, Dios no se va a revelar a su vida. Yo puedo orar por usted cuando me acuerde de usted. Señor, guíale, dale entendimiento. Pero si usted no ora, ¿y por qué Dios le va a dar entendimiento si usted no está buscándolo? La cobertura espiritual, la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida está conectada con la decisión personal de buscar la palabra y de buscar a Dios en oración. Y qué difícil es, hermano, llegar al punto de tener que tratar con gente que ya está engañada. Eso es lo más triste. Venir y decirle, volviendo a la historia con este caso que le mencionaba, decirle: pero todavía hay esperanza. No, ya no puedo salir de aquí. Te puedes levantar. Dios en su misericordia te ha guardado la vida. No, es que usted no sabe. Ya mi vida está deshecha. Ya tengo poco tiempo de vida. Y por más que uno le hable esperanza, le hable la verdad, le hable fe a alguien, no puede levantar a alguien que ya está engañado. Eso es lo más triste, hermano. Porque el diablo quiere llevar a las personas a ese punto donde ya no puedan creer que hay esperanza, ya no puedan creer que hay posibilidad de un cambio, que hay una luz allá al fondo que hay que buscar porque hay una salida. Y cualquier cosa que usted le diga: no, porque ya no pueden pensar correctamente, porque como dijo el apóstol Pablo, sus sentidos han sido extraviados, su intelecto, su mente ha sido corrompida. Confía en lo que es irreal, ya no puede confiar en lo que es real porque no lo conoce, no lo discierne. Ya no puede caminar en base a las ideas verdaderas, sino solamente en las ideas equivocadas. Póngase de pie esta mañana y terminamos nuestra meditación. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero